WWJD Church welcomes you to Youth Huddle, Oasis. Hello, hello, guys. Oigan, pero es que ¿a quién no le gusta el café, sí o no? Ese café se veía delicioso. Bueno, vamos a orar y empezamos. ¿Listo? Que tengo mucho para contarles. Repitan conmigo. Padre, gracias por llamarme, gracias por escogerme, gracias por sanarme, gracias por salvarme y gracias por cambiarme. Amén. Bueno, oigan, un aplauso a todas las personas que nos están visitando hoy por primera vez, por favor. Bienvenidos. Esto los viernes es para ustedes. Hemos estado esperándolos y aquí queremos atenderlos como familia. Y un saludo a todos los que nos están viendo online. Bueno, el título de la enseñanza es Mi primer cafecito. Y no me pongan, pero ¿por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué se ponen nerviosos? Ni que yo fuera soltero, que ya... Tranquilos, tranquilos. Yo entiendo los nervios, porque la historia que les voy a contar fue la primera vez que yo me atreví a invitar a alguien a tomarnos un cafecito. Pero, ahorita les cuento. Porque es que yo no, eso toca con cautela, eso es una historia que hay que contar porque eso es para la historia. Y van a aprender mucho de cómo hacer para invitar a alguien a un cafecito. Pero, tranquilos solteros, que toda la noche no es para ustedes, así que aquí habemos gente casada también que necesitamos recibir de la palabra del Señor en esta noche. Entonces, les voy a contar todo más o menos lo que me llevó a yo atreverme a invitar a esa persona a el primer cafecito. El primero de toda mi vida, la primera vez que yo me acerqué a invitar a alguien a algo. Entonces, yo, desde que tengo 15, 16 años, que es más o menos cuando uno empieza como a pensar o a planear o a imaginarse cómo va a ser esa persona con la que uno se va a casar, porque uno empieza a tener planes, ¿sí o no? Y uno empieza como a soñar, y entonces uno empieza a ver, sobre todo los cristianos empiezan como a anhelar ese día, porque para nosotros todavía es algo muy especial el casarse, ¿verdad? Porque primero es la base de la familia, la base de la sociedad, y pues creo que en eso se centra todo en esta sociedad. Pero uno ya empieza como a anhelarlo, y entonces empieza uno a hablar con los amigos. La pregunta es como que, ¿y a ti quién? ¿Y a mí quién qué? Ay, ¿a ti quién? A ver, ¿con quién te imaginas? A ver, de todas, ¿con quién te imaginas? Esa es la conversación. Y no me pueden decir que no, porque todos los días es la misma conversación. ¿Y qué te parece esa? Ah, pero ese niño está como, ¿sí o no? Entonces uno comienza a planear y uno comienza como a soñar con eso, porque crean, yo fui una persona que, a pesar de que, y de pronto ustedes se sienten identificados conmigo, uno, a pesar de que haya pasado cosas en la vida duras, difíciles, uno mantiene como ese sueño y ese anhelo, ¿verdad? Aunque mucha gente lo niegue, aunque mucha gente diga, no, eso no es para mí, yo no quiero. En el fondo, todo el mundo anhela y desea eso. Todo el mundo anhela poder casarse algún día y poder cumplir como que ese sueño para después ser una persona como dichosa, feliz y completar ese círculo en la vida y poder como que arrancar en la vida, ¿no? Muchas veces la gente cuando se casa como que arrancó, ¿sí? Como que los mandaron y salió y como que empiezan a cumplirse muchas cosas y comienzan a suceder muchas cosas en la vida de uno muy interesante. Entonces, yo tenía todo planeado. O sea, yo les he contado que a mí me gusta planear todo. Entonces, yo lo tenía todo planeado y yo decía, no, entonces,
cuando tenga 18 años, empezó la búsqueda. Y yo decía, a los 21 me caso. O sea, de los 21 no paso, ¿verdad? Y entonces comenzó 21 y yo era, a ver, ¿quién? ¿A quién? ¿Quién la invito? A ver, ¿quién quiere café? ¿Quién quiere café? Y así están muchos. Y sí o no los que hemos sido solteros, ese es el plan. A ver, ¿quién? Y entonces uno comienza a ver y uno este como que sí. Entonces uno empieza a analizar la cosa y la situación y uno comienza a imaginarse y cosas así. Entonces yo planeaba y planeaba y planeaba. Y cuando ya tenía 21 yo dije, listo, aquí ya va a llegar y ya va a llegar. Y después 22, no, listo, no importa. Nos retrasamos un año, pero no importa. Y después comienza a pasar el tiempo y comienza a pasar el tiempo. Y uno dice, pero les voy a contar hoy la historia de alguien que tenía un plan. Y ahorita les digo la historia mía. Un personaje que yo admiro muchísimo, que es una persona que creo que cambió la historia de la humanidad por muchas razones. Y esta persona es Pablo. Cuando tú empiezas a leer la historia de Pablo, el apóstol, Saulo de Tarso, que también se le conoce como Saulo, sí. Es que en inglés es Saul, entonces se me confunden los idiomas. Saul o Paul. Entonces, oigan, un dato curioso. Las cartas de Pablo se llaman cartas paulinas. ¿Sabían eso? Y yo, mi esposa se llama Paulina, entonces, everything makes sense today, guys. Entonces, este personaje fue un hombre que nació judío y él, además de nacer judío, se entrenó para ser fariseo. ¿Sí? Los fariseos eran un grupo de los judíos religiosos que se encargaban de que la ley judía, la ley de Moisés, se cumpliera al pie de la letra. Y la misión y el trabajo de ellos era que toda la ley se cumpliera. Ellos se esforzaban a que todo el mundo cumpliera la ley, ¿verdad? Entonces, además de que él era fariseo, él decidió comenzar a vivir de esa manera. Además, era ciudadano romano. En esa época, ser ciudadano romano es como hoy en día ser ciudadano americano, ¿ok? Quiere decir que era muy importante ser ciudadano romano, porque eso le daba muchos beneficios. No era lo mismo que no ser ciudadano. No es lo mismo ser ciudadano a ser residente, ¿verdad? Muchos me entenderán. Y es lo mismo tener licencia, no tener licencia, ¿verdad? Entonces, para él y para la sociedad, él era muy importante, tenía un puesto muy importante, tenía un cargo muy importante. Y él vivió en la época de Jesús. Y entonces, Jesús murió, resucitó y sus discípulos, los discípulos de Jesús, comenzaron a predicar. Y mucha gente en Israel comenzó a convertirse en cristianos. Quiere decir que dejaron de ser judíos. Y eso a Pablo y a los fariseos no les gustó. Entonces Pablo hizo un plan. Él dice, yo voy a erradicar a los cristianos porque están mal. Porque Dios quiere que cumplamos la ley. Y él se hizo su plan y su propósito de vida, encarcelar y hacer que mataran a todos los cristianos de su época. Y eso decidió hacer. Entonces él comenzó a hacerlo y muchos cristianos cayeron en manos de Pablo, ¿verdad? Entonces, él lo estaba haciendo en nombre de Dios. Él lo estaba haciendo en nombre de la ley de Dios. Ahora, un día, Pablo iba de camino porque iba a Damasco y era un encargo que tenía de ir a meter preso a unos cristianos, ¿verdad? Y cuando iba de camino, de repente, una luz muy brillante, para que se despierten, una luz muy brillante se le apareció en el camino y una voz del cielo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y era la misma voz de Jesús. El mismo Jesús se le apareció en el camino. Y desde ese día, Pablo
entendió que Dios lo estaba llamando para otra cosa. Él era un hombre muy apasionado y era una persona que tenía un plan. Y ese día, Dios le cambió el plan. Y desde ese día, Pablo comenzó a predicar de Jesús. O sea que él pasó de ser el que perseguía a los cristianos a predicarle a las personas a que se convirtieran en cristianas. Todo su plan, toda su preparación, todo lo que había vivido, una luz, quedó ciego, Dios le dio instrucciones exactas, le dijo, ve a este lugar, te va a recibir tal persona. Y Pablo desde ese día comenzó a predicarle a todo el mundo de Jesús. Entonces resulta que ya Pablo no era el que perseguía, sino que era el perseguido. Porque sus amigos los fariseos y los religiosos judíos comenzaron a perseguirlo a él. Y Pablo comenzó a meterse en toda clase de problema. Y en un viaje, y ya, tranquilos que vamos a llegar al café, no se preocupen, vamos a llegar ahí. Todo eso algún momento va a ser, y todos van a ser, oh. Entonces, iba en un viaje muy importante porque a él lo metieron preso, a él lo intentaron matar, a él le intentaron hacer de todo, o sea, él estaba pagando todo lo que había, ¿sí? Y en uno de esos viajes, porque lo estaban llevando ante el César para tener un trial, un juicio, gracias, un juicio delante de César, porque él era ciudadano romano, ¿verdad? Entonces a él tenían que juzgarlo los romanos. Entonces César lo tenía que juzgar a él. Y en uno de esos viajes, que en esa época tocaba en barco, ¿ok? No había avión, no había, ¿sí? Entonces iban en un barco. Él con muchos presos, cientos de personas en un barco. Y no son los barcos que vemos aquí en el puerto de Miami, ¿ok? Son barcos, o sea, imagínense, Piratas del Caribe. Y yo creo que peor, porque Piratas del Caribe fue hace poquito, o sea, esa época fue hace poco. Y esto fue hace 2000 años. Entonces, iban en el barco y hubo una tormenta. Y el barco se trabó, se perdieron, duraron días sin comer, les tocó botar toda la comida, si no el barco se iba a hundir. Y de un momento a otro, vieron tierra, trataron de llegar a la tierra y no pudieron porque siempre había olas. Imagínense si uno aquí con una lluvia no sale de la casa y llama al trabajo y dice, es que está lloviendo. Imagínense ese problema. Yo no sé aquí cuántos han estado en una tormenta en el mar. Yo nunca. ¿Aquí alguien ha estado en una tormenta en el mar? Ay, pero en un crucero. Ah, pero bueno. Pero no, it wasn't fun. Imagínate Pablo, it was not fun. Pero llegaron y pudieron naufragar por muchos días y después, imagínense esto, después pudieron llegar a una isla, pero era una isla que nadie conocía. Después se enteraron cómo se llamaba la isla. Era una isla que nadie conocía y los atendieron. Se salvaron. Y entonces llegaron los habitantes de la isla, porque era una isla que nadie conocía. Dice que eran habitantes extraños, o sea, era un lugar que no conocían. Y ahí quedamos. Y entonces miren la historia, y se las voy a leer, para que se metan en el cuento de Pablo. Y entonces, estando ya a salvo, o sea, pudieron llegar a la orilla, les tocó nadar, porque el barco se quedó atrancado por allá. Supimos que la isla se llamaba Malta, y de ahí viene la ponimalta. No, mentiras. Maltín polar para los venezolanos. Porque es que, ¿por qué le van a poner ponimalta? Pues de la isla Malta, ¿no? Entonces, y los naturales, o sea, los primitivos de esa isla, nos trataron con no poca humanidad, o sea, los trataron bien, ¿sí? Porque encendiendo un fuego, esa gente llegó empapada, mojada, hambrienta. O sea, imagínense ustedes ver aquí en la playa, gente llegando así, un hijo. Entonces, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, hacía mucho frío. Entonces, habiendo recogido
Pablo, el man comenzó a decir, vengan, hagamos fuego, yo les ayudo, los estaré atendiendo. Y Pablo pues fue a ayudar, ramas secas, las echó al fuego, para que el fuego fuera más fuerte. Y una víbora, huyendo del calor, una víbora es una serpiente venenosa, huyendo del calor, o sea, la víbora me imagino que estaba ahí tranquila y Pablo prende el fuego y la víbora, ¡ah! En ese el espectáculo, se le prendió en la mano, ¡clac! Y cuando los naturales vieron, ¿alguien lo ha picado una serpiente? Porque ahora también dicen que sí. Vieron la víbora colgando de su mano, imagínense eso, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Porque qué man tan de malas. ¿A quién escapado del mar? En serio, qué man tan salado. ¿A quién escapando del mar la justicia no lo deja vivir? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, pobre culebra, ningún daño padeció. Nada le pasó. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, este man es un dios. Imagínense, vienes, saliste del mar, te muerde una víbora y no te mueres. Esa gente estaba súper sorprendida y esa gente, pues como no conocía a Dios, dijeron, ese man tiene que ser un dios. ¿Quién lo puede morder una víbora y que no se muere? Yo me imagino que si en Malta a Pablo le picó una víbora, me imagino que ese era como algo muy común, que si una víbora te picaba, te morías. Iba a traer una víbora a ver si pasaba aquí alguien, pero... Entonces... ese día Pablo aprovechó esa situación y ese momento para predicarles a todos en la isla. Porque todos dijeron, wow, este man no se muere, se mantiene algo. Y Pablo les predicó de Cristo ese día y en esa isla todos se salvaron. En esa isla todos creyeron en Dios, ¿verdad? Entonces, si tú comienzas a analizar toda la vida de Pablo, de verdad es como una aventura de Piratas del Caribe. De verdad es algo súper loco lo que a Pablo le pasaba. Todas las historias de yo les traje esta, pero no, era muy difícil decidir qué historia traerles de Pablo, porque tenía historias muy, muy locas. Una vez lo intentaron matar, él dijo, yo como soy ciudadano romano, tengo que ir al César, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, Saulo, tenía un plan con su vida. El plan fue completamente cambiado. Y después del plan, de que el plan fue cambiado, a Pablo le sucedían cosas muy locas. Porque no muchas veces cuando uno planea las cosas, no necesariamente te van a salir como tú quieres, ¿verdad? La mayoría de planes que uno hace no siempre salen como uno quiere. Entonces, volviendo a café, yo invité a esa persona a un cafecito. Le dije, hola. No mentira, yo nunca era tan coqueto. Creo. Pienso muy bien de mí en eso. Pero yo, hola, me gustaría que saliéramos a tomarnos algo, no sé qué. Listo, claro. Mentiras. Fuimos al café, algo muy tranquilo, muy, muy normal. Y uno, o sea, que a uno le digan que sea un café la primera vez, uno va como niño chiquito, como que me sirven un café. ¿Sí? Y pues la cita, pues chévere, espectacular. No, sí, conozcámonos, no sé qué. Y entonces terminamos. Bien, listo, chévere. Y entonces íbamos saliendo, y cuando ya íbamos saliendo, voy a la registradora y hago así. Y yo, oh my God, yo trágame tierra. Menos mal era un café, ¿no? Y yo, ay, güey, madre, ¿qué hago? No, y me va a tocar aquí. ¿Qué hago? Y éramos los dos solos, o sea, y en esa época no existía Apple Pay. Como para uno sacar el celular y uno, ¿sí? Y yo, ay, Dios santo. Y yo la volteé a la muchacha y le digo,
Se me quedó la billetera. ¿Será que tú puedes pagar? No, qué desastre. Ven, no salen las cosas como uno lo planea. Años uno planeando ese primer café. Años. Para que se le venga a uno a quedar la billetera. Y me dio una pena. De verdad, menos mal fue un café, porque imagínense que hubiera sido una cuenta de $200, $300, ¿no? Empezamos chiquitos. ¿Sabes? Empiecen sencillos, muchachos. Y yo decía, no. Segundo café, no creo. Va a pensar que yo soy un aprovechado, que yo soy, sí, como que un abusivo. Este man, ¿qué le pasa? Me meto un café y terminé pagando yo. Bueno, nos fuimos, tal, no sé qué. Y entonces ahí va, que el momento es así, y lo del café es algo muy pequeño, ¿no? Algo como muy insignificante. O sea, el café comparado a que te muerde una víbora, nada de diferencia, ¿no? Pero nosotros en la vida nos pasan cosas así. A nosotros en la vida nos pasan cosas que no van de acuerdo a nuestro plan y que muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué si acabo de pasar por esto, por qué ahora me pasa esto? El otro día alguien le dieron una noticia muy mala y iba en el carro después de que le dieron una noticia mala. Y además lo paró la policía y le pusieron un ticket. O sea, a veces a uno le pasan unas cosas que no tienen sentido. Y uno dice, no, ya, eso se perdió, eso ya no vale la pena, esto ni para qué lo intentemos, o yo mejor no me meto por ahí, o no hago eso. Es que, ¿ves? Uno aquí tratando de hacer las cosas bien y uno aquí tratando de hacer todo como debe ser y pasan cosas así. Entonces, ¿por qué les cuento la historia del café? Porque ese primer cafecito fue el café más importante de mi vida. Porque ese primer cafecito fue el café que me tomé con mi esposa. Entonces, no. ahorita, hace nada. Ese primer cafecito fue el café más importante de mi vida. Salió bien. Sí, porque me casé con ella. Pero en el momento no parecía. En el momento parecía que todo iba mal. Y yo dije, no, aquí ya reembarrada. Pero ese café es uno de los cafés más importantes de mi vida. Porque es mi esposa. Sigue siendo mi esposa. Y todo lo que yo viví antes de ese café para llegar a ese momento valió la pena. Toda la preparación valió la pena. Pablo, toda la preparación que él tuvo para llegar a ese camino y encontrarse con Jesús, valió la pena. Pero después de que se encontró con Jesús y después de que pasan cosas así, que pueden ser insignificantes o pueden ser muy trascendentales en tu vida, tiene sentido y tiene propósito. Miren, Pablo, cuando Pablo comenzó a predicarle a las personas de Cristo, cuando estuvo en la cárcel por haber predicado de Cristo, Pablo escribió todas las epístolas que él escribió del Nuevo Testamento. Pablo fue uno de los principales fundadores de iglesias para las personas que no eran judías. O sea, a él le dicen el apóstol de los gentiles. Toda la vida de Pablo cobró sentido desde su preparación, desde el encuentro con Jesús, hasta que lo picara una víbora, hasta que fuera a Roma a hablar con César, hasta que fuera a todas partes donde iba. Todas las cosas que a él le pasaban, buenas o malas, todas tenían un plan y tenían un propósito. Pero entonces, ¿cuántas cosas a ustedes les han salido mal? Después que yo me casé con mi esposa, ¿cuántas cosas han pasado en mi vida que han salido mal? ¿Cuántas cosas que no van de acuerdo a tu plan, que no van de acuerdo a lo que tú quieres, han salido mal? Piensa, ¿cuántas cosas han salido mal?
¿Cuántos naufragios en tu vida? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántas picaduras de culebras que representan en tu vida esas cosas han salido mal? Y la cosa es que cuando yo comencé a pensar en ese momento del cafecito y comencé a analizar cada una de esas cosas que han pasado en mi vida, desde idas al hospital por mis hijos, idas al hospital por mi esposa, pérdidas de trabajo, pérdidas de negocio, pérdida de cosas, pérdida de sueño, de salud o de lo que sea que pase en tu vida. Cambios de carreras, cosas que tú dices, no, esto es un desastre, esto no va para más. ¿Cuántas de esas cosas, cuando yo me pongo a pensar, todas las cosas que han pasado en mi vida son parte de Dios, son parte del plan de Dios? ¿Cuántos creen eso? En el momento uno no lo cree. Porque cuando uno está pasando la prueba, cuando uno está pasando el momento difícil, cuando uno está pasando en una situación que uno no sabe ni qué hacer y uno no sabe si Dios está ahí con uno, uno no dice, todo tiene un plan. Uno no lo dice, ¿cierto? Entonces, yo pienso en Pablo y es una persona que admiro mucho, porque Pablo nos dejó, por ejemplo, el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que repetimos chorrocientas mil veces. Y cuando ese versículo tú lo comienzas a repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese versículo tú tienes que repetirlo en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos donde te sientes ahogado, en los momentos donde sientes que no va a haber solución. Entonces, yo soy el primer espectador de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no puedo decir que todas las cosas han salido mal. Porque aunque salen mal ante mis ojos, todo ha salido bien. Y aquí estamos. Y mi vida, todo lo que me he preparado, todo lo que Dios me ha llevado a hacer y todas las cosas que Dios me ha permitido pasar. Y esto lo digo y siempre lo digo con mucho respeto y con mucho temor, porque no es fácil decir que van a pasar cosas difíciles. No es fácil decir que vas a pasar pruebas. No es fácil decir que todo te va a salir bien. Pero es en esos momentos en que todas las cosas que pasan mal o que a nuestro parecer no están bien o no deberían suceder o no debería pasar, esas cosas son las que Dios va a usar para glorificarse en tu vida. Todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, Dios las está usando hoy en día para darle la gloria a Él. Porque yo no soy, guardando las proporciones, como Pablo. Es admirable la vida de Pablo. Pero Dios, a través de Pablo, me ha permitido ver que cuando tú cambias el curso de tu vida, si Jesús se te atravesó en tu vida hoy o hace años, tienes que entender que Él es el que tiene el plan y es el que tiene el control. Y cuando tú te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Créeme que Él te va a mostrar. Con los años, tú te vas a dar cuenta, por eso me está pasando esto. Y uno empieza a entender cosa por cosa que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito con esa cosa, con esa situación, con ese momento, con ese instante. Yo no sé tú qué estás pasando hoy, pero todos pasamos cosas. Yo no soy el único, ¿cierto, Señor? Todos estamos pasando cosas. Y si aquí comenzáramos a contar la historia de cada uno, los testimonios y las historias serían muy locas. Serían muy locas y serían muy sorprendentes. Pero lo que importa es que Dios se te atravesó en el camino. Jesús se te atravesó en el camino. Y Él va a redireccionar tu vida por donde Él quiere llevarte. Y no importa si sientes que ese veneno o esa situación no la das para soportar. Él está con nosotros en todo momento.
Y Él no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. Simplemente tenemos que decir: Señor, hoy decido redireccionar mi vida al plan que tú tienes para mí. Sí vale la pena planear las cosas, pero tú solamente tienes que dejar que Dios haga y actúe en tu vida. Es difícil, es muy difícil, porque a veces no lo entiendes. A veces no lo entiendes. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces hoy, como nuestro amigo Pablo, nuestro gran apóstol Pablo, tenemos que vivir como Él. Que no importa si estás en la cárcel, te pica una víbora, naufragias en el mar, Dios al final nos va a dar la salida, la victoria. Pero más aún, nuestra historia, nuestra vida va a poder contar de la gloria de Dios. Y miles de personas, aquí somos cientos, pero miles de personas por cada una de tu historia van a llegar a creer en Jesús. Así como en esa isla todos se convirtieron, tu historia va a traer a miles de personas a Cristo. Y eso yo lo creo, porque si está pasando conmigo, Él lo va a hacer contigo. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a soltar nuestro plan, nuestra vida. Y en ese momento y en esa situación donde te sientas perdido, ahogado, enfermo, que no puedes más, ahorita mismo entrégaselo a Dios y simplemente sea un espectador de los milagros que Él va a hacer en tu vida. Y si te cuesta creerlo, y si te cuesta soltarlo, díselo a Él: Señor, ayúdame a ver tu gloria en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora cántale desde el fondo de tu corazón y díselo a Él. Él te está escuchando ahora. Cántale. Everything but you. My God is really all you've cared for. Here it is, Lord, take it with you. Take everything I am. Everything but you. When I call you answer, that's who you've been waiting for. Here I am standing at your door. God, I know you want it. When I call and say, I am waiting at your feet. Here is where I wanna be. You are all Con todo entendimiento, con toda tu mente y corazón, cierra tus ojitos. Repita después de mí. Padre, gracias porque hoy has abierto mi mente, pero también hoy te abro mi corazón. Yo hoy reconozco que he caminado mi vida a mi manera, tomando decisiones propias, recibiendo consecuencias y a la vez con una carga tan pesada. Me presento delante de ti. Yo quiero hoy renunciar a toda fuerza, a todo plan, a toda mentalidad y principio que he establecido en mi vida, porque reconozco que ha sido basura, que me ha traído, gracias a tu misericordia, aquí delante de ti. Yo hoy te pido que me guíes, que sea tu amor, que sea tu guía en cada momento y cada paso de mi vida. Espíritu Santo, te pido, ayúdame porque te necesito. Yo hoy entiendo que toda circunstancia, que toda noticia, que cada paso que voy tomando, sea un momento difícil, sea un momento agradable, me voy acercando a ti, porque en ti, Padre,
confío, porque en ti me entrego y decido vivir para ti, para tu gloria, porque así yo sé que veré todas las maravillas que tienes conforme la palabra en mi vida y lo que amo. También hoy, Jesús, renuevo mi pacto contigo y te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido que seas el Señor de mi vida, que seas tú haciéndose tu voluntad para mí. Descanso, creo, te necesito, ayúdame, porque yo sé que mi vida, todo lo que tengo, todo lo que amo, está en tus manos. Mis momentos difíciles, mis momentos buenos y el final de mis días en tus manos. Y esto lo creo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos, amén. You have the answer that I need more than